Esperemos que Él hable a su corazón en esta mañana. Yo solamente puedo hablar a sus oídos, pero deje que el Señor hable a su corazón. Y hoy, hermanos, el mensaje para esta mañana lo he titulado Verbo no sustantivo. ¿Okay? Verbo no sustantivo. ¿Y usted sabe qué es un verbo? Un verbo es una palabra que describe una acción. ¿Okay? Los verbos comunes o los que llamamos infinitivos son los que terminan en ar, ir. Vamos a dar una clase de español hoy, ¿okay? Para recordar un poquito nuestra infancia y parte de nuestra adolescencia mayor cuando nos hacían sufrir con estas cosas. Eso es un verbo. Un verbo es algo que describe una acción, ¿ok? Un sustantivo, hermanos, por otro lado, es o son todas las cosas que nosotros podemos darle un nombre. Personas, lugares, cosas. ¿Okay? Esos son los sustantivos. ¿Y por qué en esta mañana estoy comenzando con esto? Porque, hermanos, yo quiero compartir con usted de que debemos permitir que la palabra de Dios no solamente sea algo que podemos nombrar en nuestra vida, no sea solamente un sustantivo en nuestra vida, sino que sea un verbo que produzca en nosotros todas esas acciones que Dios quiere llevar a cabo y que sirven para que nuestra vida sea transformada. Sin duda, muchos de nosotros, los creyentes contemporáneos y las iglesias contemporáneas, estamos sufriendo, hermanos, estamos batallando con llevar la palabra de Dios de un simple sustantivo a que sea un verbo en nuestra vida. De ahí que tenemos iglesias, o somos iglesias, porque no podemos y no debemos excluirnos como iglesia contemporánea, estamos llenos de religión, pero escasos de piedad. Sabemos cómo se hace, pero no queremos hacerlo. Somos, hermanos, iglesias que si nos descuidamos, en un momento nos encontramos con que estamos llenos de gente pagana, sin una verdadera profesión de fe en nuestro Señor Jesucristo, sino solamente apegados a la liturgia. Somos iglesias, hermanos, que aunque llenas, sí, estamos llenas, pero de gente vacía. Porque la palabra de Dios no es una realidad en nuestra vida. Tenemos la cultura del cristianismo. Sabemos cómo ha de verse, cómo ha de conducirse, cómo ha de vestirse, cómo ha de hablar un cristiano, pero no abrazamos el cristianismo como forma de vida. Tenemos rituales, como ya lo dijimos, pero no tenemos realidades en nuestra vida espiritual. Tenemos formas y sabemos cómo conducirnos, pero no tenemos firmeza. Y cuando vienen las dificultades, esto se nota. Tenemos una vida religiosa, hermanos, pero no una vida de piedad. ¿Suena duro? Yo creo que sí. ¿Cree que no es verdad? Permítame hacerle unas cuantas preguntas. ¿Cree que la Biblia trata de ciertos temas para la vida, pero no de todo lo que podemos enfrentar en nuestra vida? Una pregunta más. ¿Cree que la Biblia debe ser considerada? ¿Cree que la palabra de Dios debe ser considerada para la toma de decisiones en nuestra vida? O ni siquiera hemos pensado en eso. Creemos, hermanos, que es importante conocer la palabra de Dios, pero ¿no tenemos tiempo de leerla?
menos de estudiarla. Y todavía por debajo de la escala que estamos mencionando, memorizarla. Hermanos, si somos sinceros en nuestras respuestas, podemos darnos cuenta de que no consideramos que la palabra de Dios sea relevante y suficiente para equiparnos para la vida y para el ministerio. Dejamos la palabra de Dios en la esfera de un simple sustantivo y no la trasladamos al plano de ser un verbo, una acción que mueva nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos entender y aferrarnos a la verdad, no a la idea, a la verdad de que la Biblia es suficiente, la palabra de Dios es suficiente para la edificación de nosotros que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, cuyo fin supremo, hermanos, es que seamos columna y sostén o baluarte de la verdad de Dios. No nuestra verdad, no nuestras ideas, no nuestros pensamientos, sino la verdad de Dios. Y quiero leerle, hermanos, unas porciones de una declaración de fe hecha allá por el año de 1689. Algunos a lo mejor la conocen. Es la declaración de fe de la famosa iglesia del famoso y llamado príncipe de los predicadores Spurgeon. Y con respecto a la escritura dice lo siguiente: las santas escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. ¿Usted cree eso de la Biblia? ¿Usted cree que la Biblia es así? Hablando de la autoridad de las Escrituras, dice: la autoridad de las Santas Escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. ¿Usted cree eso? Dice también, con respecto a la instrucción, en cuanto a Dios y en cuanto a nosotros, dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y la salvación, la fe, la vida del hombre, esta expresión me gustó, expresamente expuesto e implícitamente revelado en las Escrituras. Una forma simple es: nosotros creemos lo que dice y también lo que enseña la Biblia. Porque hay muchas cosas que no dice la Escritura, pero que sí las enseña, aunque no estén literalmente puestas ahí. Entonces dice: expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. Y a esta revelación de su voluntad nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Última porción de esta declaración de fe con respecto a la Escritura, hermanos, para ahí entrar a nuestro texto en esta mañana. Dice, porque esto tiene que ver con las excusas que de pronto nosotros ponemos para acercarnos a la Escritura. ¿Sabe? Una vez en la clase de jóvenes, cuando yo era maestro de jóvenes aquí en la iglesia, hice una encuesta rápida, o como dicen en las elecciones, una encuesta de salida, porque ya se había terminado la clase también, ya íbamos de salida. ¿Por qué no leemos la Biblia? Y las respuestas eran variadas. No, pues no tengo. Era una de ellas, no tengo Biblia. No la encuentro. Sí tengo, pero no la encuentro. Pero la que ganó, hermanos, es la excusa, por decirlo de esa manera, que reza, es que no le entiendo a la Biblia. No la leo porque no le entiendo. Mire lo que dice esta declaración. Las cosas contenidas en la Escritura no son todas igualmente claras ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo,
las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y se declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. O sea, lo que es necesario para ser salvos, hermanos, en la Biblia es suficientemente claro para que un niño y un adulto lo entiendan, para que un académico y alguien que apenas si sabe leer lo entienda. Y así con todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a ir a nuestro texto, vamos a estudiar Salmo 19. El jueves que estaban escogiendo la alabanza, les dije a los hermanos que iba a predicar de ese salmo. Y entonces lo cantamos hoy en la alabanza también, para amarrarlo bien, para tenerlo listo ahí en nuestro corazón, para que Dios nos enseñe y nos hable en esta mañana. Dice nuestro texto, Salmo 19. Voy a leer los versículos del 1 al 10, pero vamos a estudiar en realidad del 7 al 10. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo del cielo, de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos en esta mañana por tu palabra y pedimos tu dirección, Señor, para llegar a toda verdad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, pero también que nos redarguya, Señor, y nos impulse a trasladar la percepción que tenemos de tu palabra, Señor, de solamente algo que está ahí para ser leído, a algo que tú has revelado, Señor, para que lleve a cabo cambios en nuestra vida y nos transforme para tu gloria. Bendice a mis hermanos en casa, a mis hermanos que están aquí presentes, y Señor, que juntos podamos abrazar estas verdades, llevarlas al plano de la experiencia personal, Señor, y que entonces la Biblia, tu palabra para nosotros, deje de ser un sustantivo y se convierte en un verbo, en una acción continua, constante en nuestro ser. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ya leímos el texto y el propósito que vamos a perseguir en esta mañana, bueno, ya en esta tarde, en los próximos minutos, y prometo que voy a ir rápido para no tardarnos mucho, es que debemos dejar que la palabra de Dios, ¿sí?, debemos permitir que la palabra de Dios deje de ser un sustantivo en nuestra vida y se convierta en un verbo que restaure nuestra alma, ilumine nuestros ojos, sea nuestra fuente de gozo, purifique nuestro corazón, sea nuestro deleite supremo, a fin de ser edificados para la vida y la piedad y alcanzar el galardón prometido por Dios. Está largo, ¿verdad? Nuevamente, ahí va. Debemos permitir que la palabra de Dios deje de ser un sustantivo en nuestra vida y se convierta en un verbo que restaure nuestra alma, ilumine nuestros ojos, sea la fuente permanente de gozo, purifique nuestro corazón, sea nuestro deleite supremo, a fin de ser edificados para la vida y para la piedad y alcanzar el galardón prometido por Dios.
Vámonos ya. No. 200 puntos, hermanos, para desarrollar esta verdad. No, no se crean. Vamos al primer principio. El primer principio es que la palabra de Dios restaura nuestra alma. Tiene ese atributo restaurador. Dice la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, que restaura, que transforma el alma. El alma en el estado natural del hombre, hermanos, está corrompida por el pecado. Está apartada de Dios, está destituida de la gloria de Dios. Pero la palabra de Dios revela todo lo necesario en su perfección para que el alma sea transformada por Dios. La palabra de Dios, toda la escritura, hermanos, es perfecta. Es libre de todo error, es infalible, es impecable. No encontraremos nada que se contradiga en la escritura. Simplemente es perfecta. Y ese atributo de perfección es lo que hace que pueda transformar nuestra vida. Es perfecta, hermanos, porque en ella encontramos la descripción, en la palabra de Dios, encontramos la descripción perfecta de Dios y su gloria, o sea, todos los atributos de Dios. La palabra de Dios en nuestras manos, hermanos, es un reflejo de la gloria de Dios. Nos habla de su poder, nos habla de su deidad, nos habla de su voluntad, nos habla de su naturaleza, de sus atributos más elevados e incomunicables para nosotros. Esa es la perfección de la palabra de Dios, nos muestra a Dios tal como Él es. ¿Okay? No mezcla esto con ninguna otra cosa. No se mezcla con las palabras de nosotros como hombres. Y en esa perfección, hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros no solamente podemos ver reflejada la gloria de Dios, sino que podemos vernos reflejados a nosotros mismos como en un espejo y ser transformados en la misma gloria por el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios refleja o revela perfectamente también la enseñanza que hay para nosotros como hombres, como creyentes. Todo lo que la palabra de Dios instruye es para nuestro beneficio. La palabra de Dios es bien intencionada y totalmente dirigida, hermanos, a nuestro bienestar. Nuestra vida de forma natural está desordenada, como la creación allá en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Donde dice que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y había que darle un orden y llenarla. Y Dios lo hizo en los siguientes versículos y capítulos, primeros capítulos de Génesis. De igual manera, cuando nosotros consideramos la palabra de Dios, podemos ver nuestra naturaleza desordenada. Y en esa postura, hermanos, podríamos pensar que Dios es nuestro enemigo porque se interpone en el camino de nuestra libertad, de nuestro supuesto gozo. Pero la realidad es que nos presenta todo lo necesario para la vida y para la piedad, para que nosotros podamos ser transformados en su gloria, en algo muchísimo mejor, que es el propósito que Él tenía desde el principio. Y eso solamente es posible por el trabajo de la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso, en esa perfección, la palabra de Dios transforma el alma. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra aquí, convierte, puede ser revive, puede ser también traducida como regenera, también como restaurar. Entonces, Dios, con la perfección de su palabra, hermanos, aplicada a nuestra vida, revive, regenera y restaura el alma. Dios devuelve el alma a nuestro ser, por decirlo así. Estábamos en este mundo sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin saber a dónde ir. Pero Dios, hermanos, por su obra salvífica en nuestro Señor Jesucristo, quien es el verbo de Dios, la palabra de Dios, hecha hombre, y nosotros, habiendo depositado nuestra fe en Él, ha regenerado nuestra alma, nos ha permitido nacer de nuevo.
Y una vez que nos permite nacer de nuevo por esa obra salvífica que Él hace en nuestra vida, también nos fortalece y nos perfecciona en nuestra alma. La palabra de Dios armoniza, vivifica, restaura, regenera, fortalece y alegra a todo hombre que por la fe viene a nuestro Señor Jesucristo y le recibe por fe y nace de nuevo. Y entonces todos los nutrientes de esa leche no adulterada que dice el apóstol Pedro que debemos desear como niños, hermanos, trae ese alimento, ese sustento para nuestra alma. La palabra de Dios apoya nuestra alma de la misma manera que la comida física apoya a nuestro cuerpo, que de pronto se ve agotado por el trajín del diario vivir. Y cuando dice convierte, ya lo dijimos, indica una restauración, un ordenamiento de lo que está desordenado, un levantamiento de lo que está en decadencia. Es sacar del dolor y de la aflicción que la muerte por el pecado ha producido en nuestra vida. La ley perfecta e impecable hace perfectos e impecables a los que la reciben. Entonces, hermanos, nosotros debemos dejar de considerar la palabra de Dios como solamente algo que podemos mencionar, como un sustantivo, y dejar que sea un verbo, una acción en nuestra vida y restaure nuestra alma. Dice el Salmo 23:3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Me gusta cómo lo plantea esta versión. Nuestra versión dice, confortará mi alma. Pero esta versión dice, Él restaura mi alma. Salmos 80:19 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Solamente Dios, hermanos, el Espíritu Santo, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, puede restaurar, revivir, regenerar nuestra alma por su perfección. Pero también la palabra de Dios, como la describe este salmo, hermanos, tiene un atributo iluminador. La palabra de Dios ilumina nuestros ojos, pero más importante que nuestros ojos físicos, ilumina nuestros ojos espirituales. En pecado, el hombre natural, somos ciegos, hermanos. El Dios de este siglo, dice, ha cegado nuestro entendimiento para que no nos resplandezca la luz de Cristo, del Evangelio de Cristo. De modo que la palabra de Dios, hermanos, dice el versículo 7 en la primera parte, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En primer lugar, la palabra de Dios es infalible, es fiel, es fidedigna. Y cuando habla de testimonio, hermanos, se refiere a toda la verdad revelada de Dios. Este es el testimonio que tenemos de Dios, de su existencia y de su obrar, no solamente en la creación, sino en nuestra vida. Y esa revelación, hermanos, es segura porque es verdadera. Está por encima de cualquier deducción personal, está por encima de cualquier declaración personal. La palabra de Dios es infalible, es fidedigna. Y debemos sujetarnos a ella. Queremos tener una iluminación de parte de Dios, tenemos que sujetarnos a la infalibilidad de la Escritura, no a la infalibilidad de la iglesia, porque no existe. Hermanos, una congregación se puede corromper y a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, se ha visto que se ha corrompido. Entonces debemos sujetarnos a la infalibilidad de la palabra de Dios. No debemos considerarnos infalibles nosotros mismos, nuestras propias opiniones, convicciones personales o dogmas que hemos acuñado en el pasar del tiempo. Debemos sujetarnos a la infalibilidad de la palabra de Dios.
Solamente existe una guía infalible para el hombre, hermanos, y es la palabra de Dios. Las santas y sagradas escrituras. No debemos vivir de acuerdo a las expresiones humanistas, permítame la expresión, de hombres que van por ahí diciéndonos cómo debemos vivir. Tampoco declaraciones de instituciones o las reglas, por más impresionantes que sean, internas de una iglesia. No, debemos buscar, hermanos, la luz de la santa palabra de Dios. Y entonces podremos caminar por un camino de verdad, por un camino infalible que ilumina nuestras vidas. Porque dice la segunda parte de esta línea del texto, dice, hace sabio al sencillo, hace sabio al simple, hace sabio a aquel que podríamos considerar poco ilustrado. La palabra de Dios, hermanos, nos hace sabios. Porque igual nosotros estábamos así, éramos simples, éramos sencillos y no de una actitud de humildad, sino de una actitud de una situación en que no conocíamos ni sabíamos nada acerca de Dios y estábamos en camino a la necedad. Como un niño podríamos ser engañados porque estábamos deseosos de conocer algo que nos acercara a Dios. Y sin duda esa actitud es la que busca el Señor en nuestro corazón, la de un niño que depende de un adulto para ser guiado, instruido en la vida, a fin de ser sabio. La palabra de Dios, hermanos, nos hace sabios. Dice Proverbios, hablando de la sabiduría de Dios, ¿hasta cuándo, oh simples, amaráis la simpleza? Y los burladores amarán el burlar. ¿Hasta cuándo, hermanos, nosotros estaremos ahí bajo el riesgo de ser engañados? Porque la palabra de Dios no nos ha dado esa sabiduría que nos permite estar firmes en las convicciones espirituales. Dice Salmos 93:5, tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Entonces, hermanos, si la palabra de Dios es fiel, si la palabra de Dios ilumina, nos da sabiduría, entonces debemos sentir nuestra necesidad de ser orientados por todo el consejo de Dios en su palabra. Debemos ser sinceros y abiertos y decirle a Dios que necesitamos instrucción de parte de Él e ir a su palabra. Debemos estar completamente preparados, hermanos, también, no solamente para buscar orientación, no solamente para buscar instrucción, porque a veces somos así como humanos, buscamos a alguien para que nos oriente, buscamos a alguien para que nos instruya y al final desechamos todo y hacemos lo que nos pega la gana. A veces somos así cuando vamos a la Biblia. Según vamos a buscar el consejo, la orientación de Dios, la instrucción del Señor, pero no estamos dispuestos a obedecer. Entonces, debemos estar completamente preparados para obedecer la palabra de Dios y ser iluminados y dejar que Dios nos haga sabios en las cosas espirituales. Dejar de ver la Biblia, hermanos, como un sustantivo, y que sea un verbo, una acción continua en nuestro ser. Bueno, pero no solamente la palabra de Dios tiene un atributo transformador, no solamente tiene un atributo iluminador, sino que la palabra de Dios, como dijimos en nuestro propósito, es la fuente de gozo para nuestra vida. Es una fuente perpetua de gozo para nuestra vida. Dice Salmo 19, 8a, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y hermanos, sin duda, como humanos, no vemos la rectitud que hay en los mandamientos de Dios, sino vemos las restricciones que hay en los mandamientos de Dios. Pregúntenle a
pregúntenos, a los que somos padres de adolescentes, ¿les gustan las reglas de la casa? No. ¿Se someten voluntariamente a las reglas de la casa? Hay algunas excepciones. ¿Ok? Pero normalmente no. Nosotros también nos rebelamos como hombres en nuestro estado natural, hermanos, contra los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque nos niegan, según nosotros, esas satisfacciones que tanto codiciamos. Vemos los mandamientos de Dios como una cerca de restricción. Y no lo son. Son una cerca de protección. Porque si nosotros cruzamos ese límite, vamos a caer en un precipicio llamado pecado. Pero como hombres así lo percibimos. Nuestros deseos carnales nos inclinan hacia lo malo, mientras que la palabra de Dios nos estira hacia lo bueno. Pero nos resistimos, hermanos, simplemente porque es ley. Dice los mandamientos de Jehová, las leyes de Jehová, la palabra de Dios. No nos gusta someter nuestra voluntad a la ley porque alguien más nos lo está imponiendo. Nos resistimos porque es Dios quien quiere que yo haga eso. Yo quiero hacer otra cosa, igual que los hijos. Se resisten porque son los padres los que quieren que lo hagan, no yo queriendo hacerlo. Nos molesta porque simplemente la ley nos muestra su rectitud y hace innegable nuestra actitud torcida, nuestras inclinaciones retorcidas. Por eso dice la palabra de Dios allá en Romanos que la mente carnal, o el hombre carnal, está enemistado con Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pero luego dice, tampoco puede hacerlo porque su naturaleza se lo impide, su naturaleza rechaza completamente lo que la palabra de Dios exige. Pero un día, hermanos, nosotros en ese estado natural de rebelión contra la palabra de Dios, nos encontramos con el verbo de Dios, con la palabra de Dios, con el logos de Dios encarnado, que nos describe el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1. Y le abrimos nuestro corazón por la fe y fuimos salvos por el Señor Jesucristo. Y entonces nos sujetamos a la palabra de Dios. Pero aún así, no lo hacemos del todo. Nos convencemos de que es mejor sujetarnos que rebelarnos. Hemos dejado de ser enemigos de Dios. Ciertamente nos convertimos en sus hijos y en sus servidores por amor. Pero aún así, hermanos, en esa condición de hijos de Dios, dolorosamente cumplimos con los mandamientos de Dios. Es decir, no podemos decir que amamos la palabra de Dios, porque dice en la Escritura, si ustedes me aman, dice el Señor Jesús, guarden mis mandamientos. Y nos pesa, hermanos, guardar los mandamientos de Dios, porque en nosotros todavía hay una naturaleza carnal que tienen fricción constante con nuestra naturaleza espiritual, tienen una lucha terrible y encarnizada. Pero si queremos sujetarnos a la palabra de Dios, y cuando rendimos nuestra voluntad a Él, y con la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida, nos rendimos a la palabra de Dios, dice el salmista, podemos encontrar una fuente de gozo inagotable, dice, alegra el corazón. Hay gozo, hermanos, en obedecer los mandamientos de Dios. Hay gozo en obedecer la palabra de Dios. Y la santidad llega a convertirse en belleza y en dulzura. La palabra de Dios que expresa la naturaleza de Dios se convierte en el objeto de nuestro amor y de nuestro deseo. Salmos capítulo 1, cuando da la bienaventuranza del varón perfecto,
Dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El salmista, cuando habla de cómo Dios responde a nuestras oraciones, dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Gózate en el Señor. Hermanos, llega un momento en el que la palabra de Dios debe llegar a dejar de ser un sustantivo, convertirse en un verbo que produzca ese gozo, ese deleite y ese deseo, ese anhelo ferviente en nuestro corazón de dejar que haga los cambios necesarios en nuestra vida. Dice Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando hablamos de deleite, hermanos, hablamos de hacer algo que en verdad nos gusta. Cuando el hermano Rosendo era nuestro maestro ahí en el seminario, ustedes saben, lo conocen, le gusta la comida. Y aunque nos decía, hay que comer para vivir y no vivir para comer, no sé por qué nos decía eso. Pero decía, cuando nos explicaba este tipo de palabras, o sea, cuando la Biblia dice deleítate, piensa en tu comida favorita. Piensa en lo que más te gusta comer, decía él. Y cómo lo saboreas. Su platillo favorito, hermano, se lo come así a cucharazos y a la carrera y se pasa los bocados enteros casi sin masticarlos. Así se come su platillo favorito. Perdón por toda la explicación tan gráfica. ¿Así se lo come? No lo creo. Lo disfruta, lo saborea, ¿sí? Algunos toman un bocado en el tenedor y lo untan de todo lo demás que está por ahí en el plato antes de llevarlo a la boca. Eso es deleitarse. Eso es deleitarse. Y la palabra de Dios, hermanos, debe llegar a ser tan admirada y tan considerada por nosotros que debe ser nuestro deseo y la fuente perpetua de nuestro gozo. Y ese gozo y ese amor, hermanos, se demuestra a pesar de que todo lo que deseamos humanamente hablando está restringido por la palabra de Dios. Y todo lo que no nos gusta, humanamente hablando, está exigido por la palabra de Dios. Pero lo tomamos para nosotros, lo llevamos al plano de la realidad, deja de ser un sustantivo y se convierte en un verbo y entonces triunfamos. Entonces alcanzamos la victoria en el Señor. De manera, hermanos, que si la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son rectos, alegran nuestro corazón, son la fuente perpetua de nuestro gozo, entonces debemos conocerlos mejor. Y vamos a conocerlos mejor en la medida que vayamos a la palabra de Dios. Y en la medida que la palabra de Dios sea no solamente un sustantivo, sino un verbo, una acción en nuestra vida. Debemos conocerlos mejor, debemos ir a la palabra, debemos poner atención a la exposición de la palabra de Dios. Y debemos pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe toda verdad y para que nos enseñe aquello que Dios quiere enseñarnos. Debemos crecer, hermanos, en amor hacia la palabra de Dios. Y entonces el corazón se alegrará de obedecerla, porque es lo último, debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos ser obedientes a ella. Puede ser doloroso, puede ser duro para muchos de nosotros obedecer la palabra de Dios, pero cuando nos sujetamos a la voluntad del Señor, se vuelve instintivo, se vuelve delicioso, se vuelve una fuente de verdadero gozo a nuestra vida. Encontramos en guardar los mandamientos de Dios un verdadero deleite. Encontramos en nuestra relación con Cristo
el secreto del gozo que no se acaba. Pero sobre todo, hermanos, como creyentes, descansamos en que en los estatutos, los mandamientos, la palabra de Dios, encontramos verdadera satisfacción para nuestra vida. Y entonces nuestro corazón se alegra. Pero un atributo más, hermanos, un atributo más de la palabra de Dios es que purifica. Dice el versículo 8, la segunda parte, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La idea aquí es que toda esa oscuridad que como hombres naturales tenemos por herencia de pecado es quitada por el alumbramiento, ¿sí? Por la iluminación de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos da una nueva visión de las cosas espirituales, porque primero dirige nuestra mirada a Cristo. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios, hermanos, nos purifica. Y nos purifica porque pone delante nuestro un ideal puro, la máxima meta de Dios para nosotros como creyentes. No es llevarnos al cielo, hermanos, para estar con Él por la eternidad. La máxima meta de Dios para nosotros como creyentes es que seamos transformados a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Dice Romanos capítulo 8 que Dios nos ha conocido desde la eternidad, nos ha llamado por el Evangelio, nos ha justificado por la obra salvífica de Cristo y nos preserva o persevera por el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero dice, con un propósito, ser transformados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Ese es el ideal que la palabra de Dios pone delante de nosotros y por eso nos purifica y por eso ministra a nuestra vida. Y por eso, hermanos, despierta en nuestra alma los deseos más apasionados, pero por la pureza espiritual, por la santidad. Y no estamos solos, sino que nos fortalece por la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestra vida para alcanzar los ideales más elevados de la vida cristiana, de nuestra relación con Dios. Por eso nos purifica la palabra. Por eso ilumina nuestra vida. Y por eso comunica fuerza, comunica gozo, comunica visión. El pecado y la corrupción en nuestra vida, hermanos, significan debilidad, aunque para muchos piensan que significa fortaleza. La realidad es que no. La corrupción y el pecado nos hacen débiles. Pero la verdad de Dios en Cristo nos trae una nueva vida, una vida espiritual, una pureza que solamente podemos alcanzar por su poder. Y en eso hay verdadera fuerza en nuestra vida. Fuerza para enfrentar cualquier circunstancia que se nos presente. También hay gozo. Hay quienes dicen encontrar felicidad en el pecado. Y ciertamente, hermanos, de manera efímera el pecado puede traer gozo a nuestra vida. Bueno, más bien alegría, felicidad, pero no gozo que permanece. Por eso aquí la oscuridad en la que estábamos, hermanos, es un símbolo de tristeza. Y cuando Dios ilumina nuestros ojos, como dice la palabra, alumbra nuestros ojos, entonces todo lo desordenado se ordena, todo lo miserable se enriquece, todo lo impuro se purifica, todo lo corrupto se santifica y nuestra vida que estaba en desarmonía con Dios ahora está en armonía. Nuestra vida que estaba apagada y en tinieblas sin Dios ahora brilla como un luminar en el mundo por la obra de Jesucristo. Nos da visión, hermanos, porque surgen nuevas pasiones en nuestra vida. Ya no son pasiones desordenadas como los que describe la Escritura en la naturaleza pecaminosa. Son pasiones por las cosas de Dios, por el servicio a Dios, por todo lo que tiene que ver
con la vida y la piedad. Yo siempre lo he dicho, hermanos, para servir a Dios en cualquier área del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, necesitamos pasión. Tiene que apasionarnos lo que hacemos. Y se ve, se nota, hermanos, cuando algo nos apasiona. No quiero que suene mal ni nada, hermanos, pero ustedes lo pueden ver. Y puedo preguntarlo. ¿Ustedes creen que a nuestro hermano Durán le apasiona tocar el piano? Sí. Claro que sí, solo cuando está afinado. No, aunque esté desafinado, ¿verdad? Le apasiona. Y no es que esté aprovechando el recurso para buscar nada, ¿ok? Pero le apasiona, lo podemos ver. Entonces eso es lo que se necesita para servir a Dios. Y eso es lo que trae la iluminación de la palabra de Dios a nuestra vida. Despierta esa pasión por hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando tenemos pasión, hermanos, difícilmente lo haremos a la fuerza. Difícilmente lo haremos por obligación. Por eso el Señor Jesús, cuando da las bienaventuranzas, pensando en esto nosotros, en que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos y purifica nuestra vida también. Dice en el versículo 8 del capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y no hay nada que limpie nuestro corazón, hermanos, excepto la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida por la fe depositada en Cristo para salvación. Dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y la palabra primera que debemos guardar en nuestro corazón es la palabra de Dios hecha hombre, nuestro Señor Jesucristo. Al abrirle por la fe nuestra vida, pedirle que nos salve y que nos ponga en un camino de ser transformados a la imagen suya. Último atributo, hermanos, de la palabra de Dios que nos demuestra este salmo, es el atributo de la excelencia. La palabra de Dios es excelente y por lo tanto es incomparable. Es pura, es fiel, inmaculada. Pero ahorita vamos a ver. Pero dice la palabra de Dios, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Es la incomparable excelencia de la palabra de Dios, hermanos, porque es pura. Dice, el temor de Jehová es limpio, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los mandamientos que nos enseñan el temor de Dios en la Escritura, hermanos, no están mezclados con ningún principio falso. No están mezclados con ningún error, con ninguna injusticia y con ninguna ocurrencia de hombre alguno. Son la fiel y excelente palabra de Dios para con nosotros. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, no contienen ningún principio falso de conducta o de acción. Nunca vamos a dar un paso en falso si obedecemos la Escritura. Las Escrituras no son una forma inferior de moralidad, hermanos, para la humanidad imperfecta. Son la palabra de Dios, las Escrituras son la palabra absoluta de Dios para nosotros, sus criaturas, y para alcanzar nuestros anhelos más elevados. Hermanos, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras no son simplemente correctas, sino que todos y cada uno de
sus mandamientos, sus preceptos son requisitos justos y rectos de Dios. Es pura, por eso es excelente, pero es estable, hermanos, por eso es excelente. La palabra de Dios dice, permanece para siempre. Es inmutable, es eterna, es continua y no se descontinúa. Es contemporánea. Usted puede aplicar la Biblia a situaciones contemporáneas, sin duda alguna. Lo que usted me diga, la Biblia habla de ese tema. Dice o enseña de ese tema. Es estable, permanece para siempre. Sin duda la ley ceremonial fue abrogada, cumplió su propósito, dejó su funcionalidad. Humanamente hablando, hermanos, nuestras leyes civiles cambian cada vez, se modifican y hay que actualizarse. ¿Sí? Las leyes de la naturaleza, que no son más que leyes de Dios, que gobiernan la naturaleza, algunos pueden decir que cambian, ¿verdad? El cambio climático. Y sí, cambian, porque acuérdense que todo lo que conocemos va a ser destruido por el fuego. Todo esto es temporal. Aunque sublime y majestuoso, es temporal. Pero la palabra de Dios, hermanos, permanece firme, porque proviene de Dios mismo. Y Dios no cambia. Dios es estable. Dios es confiable por eso, hermanos. Dice Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Mateo 5, 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, serán destruidos, pero mi palabra o mis palabras no pasarán. Entonces, hermanos, si la palabra de Dios es excelente, porque déjele preguntar, ¿la palabra de Dios es excelente? ¿Sí o no? Están cubrebocas, por eso no los escucho. Y para los que no los ven, están diciendo que sí, aunque les da vergüenza decir que sí. La palabra de Dios es excelente, la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es estable. Entonces, hermanos, nosotros debemos observar esa incomparable excelencia de la palabra de Dios. Y podemos observarla, si usted lo permite, viendo cómo lo plantea aquí el texto, podemos observarla de manera intelectual. Y de esa manera la palabra de Dios es sumamente deseada. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Humanamente hablando, hermanos, no hay nada más valioso que el oro. Y sin duda, los hombres anhelan el tener una riqueza, el tener un patrimonio, ¿ok? Y tener lo más valioso para suplir sus necesidades. Pero dice la palabra de Dios de ella misma que la palabra de Dios es deseable más que el oro, y más que el oro puro, afinado o finísimo. Apela a lo mental, hermanos. ¿Qué es lo que más deseamos en la vida? ¿Cuál es nuestro más grande anhelo? ¿Cuál es el oro fino de nuestra vida que perseguimos como gambusino en nuestro peregrinar por este mundo? ¿Qué significa para nosotros nuestro oro afinado? ¿Qué es lo que queremos que ese oro haga por nosotros? Bueno, hermanos, nuestro oro afinado debe ser la palabra de Dios. Y créame, la palabra de Dios hace todas estas cosas que ya hemos dicho. Regenera nuestra alma, ilumina nuestra vida, es el gozo perpetuo de nuestro corazón. Ilumina nuestros ojos, nos saca de la oscuridad. Y por eso debemos desearla, hermanos. Debemos desear la palabra de Dios.
Si la observamos emocionalmente, hermanos, la palabra de Dios es sumamente satisfactoria. Dice, y dulce más que miel y que la que destila del panal. No hay nada que el hombre busque más, aparte de la riqueza en este mundo, que la felicidad. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Y cada decisión que tomamos en la vida es porque buscamos esa felicidad. Para los americanos, nuestros vecinos acá del norte, es un derecho constitucional ir en busca de la felicidad. Nuestros paisanos han migrado y se han ido hacia ese país del norte en busca del sueño americano. Porque como hombres, hermanos, queremos esa miel que destila del panal. La deseamos en nuestro corazón. Pues la palabra de Dios llena nuestra alma con esa dulzura y debe ser para nosotros más dulce que esa miel, más dulce que todas las aspiraciones que tenemos, más dulce que todo aquello que produce placer a nuestros sentidos. Eso debe ser la palabra de Dios, porque convierte el alma, instruye nuestro ser, estimula nuestra vida a las cosas buenas, ilumina nuestro entendimiento, hermanos. Es eterna, es verdadera y es justa. Y por eso nuestro deleite debe ser en ella. Por eso nuestro anhelo más ferviente debe ser que la palabra de Dios deje de ser un sustantivo en nuestra vida y se convierta en un verbo, en una acción para nosotros. Porque hermanos, ciertamente estamos dispuestos a reconocer todos estos principios. Sin embargo, saliendo de aquí, seguramente nos vamos a separar de estas verdades espirituales, de esta riqueza de la palabra de Dios, y seguiremos en pos de las riquezas terrenales. Y cambiaremos el deleite de la palabra de Dios por la gratificación de los sentidos. Por eso, hermanos, debemos poner atención y debemos pedir a Dios que no sea por nuestra fuerza, sino que por su efecto santificador y por su impulso en nuestra vida nos permita que paso a paso demos cabida a la excelencia de su palabra en nuestra vida y que dejemos de amar lo terrenal para amar lo espiritual. Porque observando de manera práctica la ley de Dios, hermanos, vemos que es justa. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos, con todo lo que viene en la palabra de Dios. Dios nos amonesta, hermanos, ciertamente. El salmista está consciente y nosotros estamos conscientes que de manera práctica la palabra de Dios nos amonesta, pero la palabra de Dios también nos premia. Dice, en guardarlos hay grande galardón. Esa es la doble provisión de Dios en su palabra revelada. Por un lado advierte y señala de los peligros y de las consecuencias de no obedecerla, pero por otro lado salva, recompensa y galardona a aquellos que estemos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra lámpara, pero también, hermanos, es una señal oportuna de advertencia para que no caigamos a la tentación y al pecado. Y cuando atendemos a esa señal de alerta y huimos de la tentación y huimos del pecado, hay gran recompensa en el Señor. Concluimos, hermanos, en esta mañana, recordando nuestro propósito. Debemos permitir que la palabra de Dios deje de ser un sustantivo en nuestra vida y se convierta en un verbo que restaure nuestra alma, ilumine nuestros ojos, sea nuestra fuente perpetua de gozo, purifique nuestro corazón, sea nuestro deleite supremo, a fin de ser edificados para la vida y la piedad y alcanzar el galardón prometido. Yo te invito, hermano, tú que tienes a Cristo en tu corazón ya, mi hermano en Cristo, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Es simplemente algo que podemos nombrar?
o se traduce en acciones para la vida diaria. Se traduce en acciones en todas las esferas de nuestra vida. Para estar en línea con nuestros pensamientos de esta mañana, ¿para ti solamente es un sustantivo o es un verbo? Yo te invito a que juntos tomemos la decisión en esta mañana de dejar que la palabra de Dios haga su obra en nuestra vida. Es la espada del Espíritu y el Espíritu Santo la va a tomar y va a hacer los cambios necesarios en nuestra vida y nos va a transformar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero necesitamos rendir nuestra voluntad al Señor. Necesitamos permitirle al Señor que haga todo eso y necesitamos dar los pasos necesarios, como lo vimos en esta mañana, para que esto sea una realidad. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? Vamos a tomar juntos esa decisión. Pero ahorita vamos a orar y vamos a tomar juntos esa decisión. Vamos a orar unos por otros. Pero en esta mañana, si tú no conoces a Cristo, tú amigo que nos sigues en esta transmisión, no conoces a Cristo, Él es el único que puede restaurar tu vida, tu alma, que puede iluminar tus ojos, que puede ser la fuente perpetua de gozo en tu corazón, porque Él es la palabra de Dios encarnada. Y Él vino para dar su vida en rescate por nosotros y a hacer posible que vivamos vidas que agraden a Dios. Y no solamente llevarnos al cielo por nuestra profesión de fe, sino en esta vida ser transformados a su imagen y que otros puedan ser iluminados con nuestro testimonio. Yo te invito a que abras tu corazón a Cristo en esta mañana y restaure tu alma. Tu alma está lejos del Señor, está entenebrecida, está en tinieblas, está destituida de la gloria de Dios, como todos nosotros lo estábamos antes sin Cristo. Pero hoy, esta mañana, es tu oportunidad. Deja que el Espíritu Santo ilumine los ojos de tu entendimiento, te convenza de pecado y te lleve a los pies de Cristo para abrir tu corazón en fe y recibirle como tu Salvador personal. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Padre, te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos como creyentes a poder tomarla con seriedad, con relevancia, a recibir su mensaje, Señor, siempre, y todo su consejo en nuestra vida, pero sobre todo, inclina nuestro corazón a la obediencia, a todos los preceptos, principios, mandamientos, testimonios que tú nos dejas en tu palabra, Señor. Que de verdad deje de ser solamente algo más, un accesorio en nuestra vida cristiana, un sustantivo, algo que podemos mencionar, y que sea un verbo, Señor, que lleve a cabo las acciones pertinentes en nuestra vida para transformarnos a la imagen de Jesucristo. En esta mañana, Señor, bendice a mis hermanos que están en casa, a los hermanos que están aquí en tu casa, Señor, en el templo, y que juntos podamos hacer esta decisión de permitir que tu palabra, Señor, transforme nuestra alma, transforme nuestra vida, Señor. Que podamos estar tan conectados a ella, que sea nuestro deleite, que ilumine nuestros ojos, Señor. Y que podamos recibir ese galardón que tú prometes para tus hijos. Si hay alguien, Señor, de tus hijos en esta mañana, de mis hermanos, que quiere hacer esta decisión conmigo, Padre, yo le invito a que nos deje un mensaje y nos diga: ore por mí. Ore por mí. Yo quiero que la palabra de Dios deje de ser un sustantivo y se convierta en un verbo en mi vida, y que Dios sea una realidad en mi vida a través del obrar suyo, a través de su palabra en mi alma, en mi corazón. Si hay alguien, Señor, que nos deje un mensaje aquí y que juntos podamos orar unos por otros. Y de mis hermanos que están aquí en el templo, si alguien quiere tomar esta decisión, Señor, que se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a tener una oración final para juntos poder comprometernos, Señor, a dejar que tu palabra se vuelva una realidad en nuestra vida. ¿Hay alguien, hermano? ¿Quieres orar conmigo? Ponte de pie y ahorita vamos a orar. Vamos a terminar esta oración
orando unos por otros. Hay alguien que dice, yo quiero comprometerme, yo quiero permitir que la palabra de Dios haga toda esa obra que describe este salmo en mi vida. Ponte de pie, hermano, y vamos a orar. Y mientras te pones de pie, Señor, si hay alguien de nuestros amigos, de nuestros invitados, que no te conoce, que no ha tenido una experiencia personal con Jesucristo en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu le convenza de que solamente Jesucristo, que está revelado en tu palabra, Señor, puede salvarlo de la forma que está revelado en tu palabra, Señor. Porque Él ha venido a dar su vida en rescate por nosotros, como lo dice tu palabra, Señor. Danos el privilegio de saber si alguien, Señor, y la bendición también, si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón. Que nos deje un mensaje aquí en los comentarios o que nos mande un mensaje en privado a la página. Pero, Señor, que podamos contactarlo y ayudarle a tomar esta decisión que trasciende a esta vida y apunta a la eternidad. Gracias por mis hermanos que están presentes, Señor. Yo sé que están tomando decisiones en su corazón. Te pido que les bendigas, que nos fortalezcas en esas áreas, Señor, que tenemos o que en las que somos débiles, y que nos ayudes, Señor, a conciencia, de verdad, a dejar de ver tu palabra como un sustantivo, que sea un verbo en nuestra vida y que transforme nuestra vida a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos todo en su bendito nombre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.